Empezamos la mañana con la nota principal del Mostrador. Hoy miércoles 21 de julio es de la periodista Nicole Martínez y se centra en las reuniones que ha habido en la centroizquierda que no participó en las primarias presidenciales. Yasna Proboste, como lo hemos comentado, ya anunció que este viernes, o sea pasado mañana, va a dar a conocer su decisión. Si decide ser candidata, deberá lidiar con las opciones de Paula Narváez y Carlos Maldonado. Incluso es posible que a este escenario se sumen Marco Enrique Sominami y también Alejandro Guiller, en realidad. En definitiva, el zapato chino de unidad constituyente para elegir a su carta presidencial. Como dice el título de esta nota, en la que profundizamos ahora junto a su autora Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador. Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? Buenos días, Nicole. Cuéntanos, por favor, los intríngulis del zapatón chino en que está la centroizquierda, y si realmente Yasna Proboste tiene posibilidades de no ser candidata, porque si no se pareciera como que todo esto es se le estrechó el espacio, claro, ¿no? es decir, se le estrechó el espacio para ser candidata oportunamente, como que se le pasaron un poco los días. Ahora ella es buena política y puede salir jugando, pero también, por otro lado, ya no puede no ser candidata porque expone a la democracia cristiana a la desaparición si no es candidata. Entonces, porque se la comerían por el lado de Sichel y por el lado de Boric. Entonces, pareciera que el zapato chino es aún más enredado. No es que si va o no va, es que tiene que ir, pero tiene que hacerlo bien con el apoyo de más gente, ¿o no, Nicole? Sí, es un gran zapato chino para la ADC, para Yasna Proboste, para el Partido Socialista, para la centroizquierda en general, que algunos dicen se complicó mucho más, obviamente, por los resultados de la elección, donde dejan en una situación bastante compleja. Ahora hay que decir que, por ejemplo, en el análisis que hacen en la ADC respecto de si fue adecuado o no esta espera extensa que tuvo la candidatura de Yasna Proboste, ellos dicen que no había otro camino. Por lo tanto es una evaluación relativamente buena de esa determinación de la ADC de estirar el chicle, pero también dicen que están un poco entre la espada y la pared viendo cuál va a ser la solución, porque, bueno, ustedes lo mencionaban, hay reuniones que se han registrado estos últimos días bien extensas. Ayer una que partió en la mañana terminó bastante tarde, de los equipos técnicos, de los secretarios generales, también de los presidentes de los partidos, para ver qué se hace. Hay varias opciones sobre la mesa respecto del mecanismo, que es hasta ahora el principal problema de esta situación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en un momento la democracia cristiana al unísono prácticamente hablaba de la imposibilidad de hacer primarias, y eso en el fondo cambió en parte en los últimos días, donde hay un sector de la ADC, entre ellos la presidenta Carmen Frey, que se abrió a una consulta ciudadana, más que una primaria convencional propiamente tal, a una medición ciudadana, porque entienden también que los resultados de este fin de semana y la participación de las primarias de la izquierda y de Chile Vamos, de alguna manera impiden que esto sea entre cuatro paredes. Y ahí está el principal entuerto hoy día, diría yo, para los candidatos y también para los partidos que tienen que tomar esta decisión. En el mecanismo, claro. Es decir, ¿cómo hacerlo? Porque ya entre cuatro paredes como que no funciona, ¿no? Un dedo que la unge de candidata tampoco funciona. Por otro lado están los parlamentarios de los distintos partidos que no pueden llegar y bajar a sus candidatos, ni Maldonado por el PR, que está tratando de negociar cargos, ciertos cupos en las listas parlamentarias para su partido. Lo mismo el Partido Socialista, Elizalde, si bajan a Narváez antes de negociar algo es re complicado, pero por otro lado tampoco pueden hacer una convencional, porque primero, ojo, técnicamente organizar una primaria convencional, es una primaria no legal, sino que acordada, se demora meses en organizarse para que resulte bien, y no hay tiempo, o sea, exactamente. Un poquito para inscribir las candidaturas oficiales. Claro. Y entonces van a tener que inventar ahí un mecanismo, el tema del mecanismo, y esto es lo que yo creo que lo que le tiene que estar diciendo Yasna Proboste a la democracia cristiana. Su partido es solucióneme el problema, ¿no? Y que no la metan a ella en la juguera, solucióneme el problema y después aparezco yo, ¿o no? Claro, de hecho, inevitablemente el tema va a surgir el día viernes, cuando ya lance la candidatura presidencial. Inevitablemente ya se hizo. De hecho, ayer ella trató de
zafar de esa pregunta diciendo que son los partidos los que tienen que resolver, claro. Pero en el fondo también dijo que el viernes podía hablar sobre el tema. ¿Cuáles son las opciones que hay en la mesa? Son varias. Bueno, la primaria convencional presencial está un poco descartada por el tiempo, por la plata, porque no hay recursos, dicen los partidos. Sí, dicen que sale 300 millones de pesos, ¿y de dónde van a salir? Porque la primaria legal la financia el Estado, pero estas no. Claro, y lo otro es que hay una opción de primarias electrónicas, que es lo que propuso Carlos Maldonado, que fue tomando fuerza los últimos días, pero ayer por lo menos en las conversaciones se fue diluyendo esa posibilidad, porque finalmente ahí también está ese mismo problema, porque no tiene los padrones. El CERVEL no tiene la obligación de pasar en los padrones electorales y por lo tanto está el riesgo de que cualquier persona, por ejemplo militante de Partido de Chile Vamos incluso, puedan votar en esa primaria electrónica. Por lo tanto es muy complicado porque se debería hacer con clave única. Ellos dicen también que hay muchas empresas que manejan las claves únicas de sus trabajadores y por lo tanto ahí también se puede generar un problema de confianza en los resultados. La otra opción que propone la DC, porque la DC está bien dividida en esto, hay algunos que insisten en que Yana Proboste tiene que ser ungida como candidata presidencial y que los demás se tienen que bajar, pero hay un sector que también propone esta idea de una convención como se hace en Estados Unidos, donde los partidos nombran delegados que finalmente eligen a la candidatura que los va a representar. Y esa es una idea que no se ha implementado en Chile, por lo tanto también genera dudas de cómo, por ejemplo, se van a nombrar los delegados que van a tener derecho a voto y cómo se va a incorporar también al mundo independiente en esa situación, si van a ser dirigentes gremiales, por ejemplo, si van a ser dirigentes sociales. Entonces, todo un problema también ese mecanismo que está empujando una parte de la democracia cristiana. Y la otra opción, como decía, es esta posibilidad de que los demás candidatos se bajen. Y ahí obviamente hay una reticencia por parte de Carlos Maldonado y también de Paula Narváez, y ahí se abre una pequeña ventana a que finalmente se dé una elección estilo a lo peruano, donde hubo una gran cantidad de candidatos presidenciales, que hay que recordar además que aparte de los dos que se eligieron en las primarias, más el posible candidato o candidata que salga de un mecanismo único en la centroizquierda, se pueden sumar también candidatos independientes que están buscando firmas. Buen enredo, diría yo. Oye, Nicole, y además, ¿qué hay de esto de la posibilidad que se sumen Marco Enríquez Ominami o Alejandro Guillar? Sí, Marco Enrique Ominami hay que recordar que acudió al Tribunal Constitucional para ver su situación de si puede o no participar en las presidenciales por los temas legales. El PRO tiene confianza en que va a poder y que esto va a estar solucionado antes de mediados de agosto. Ahora, hay un plan B, porque hay una decisión de partido de que la prioridad es Marco Enrique Ominami. Si esto no ocurre, ellos tienen un plan B, que es el senador Alejandro Guillar, que hay que recordar, hace poco también se sumó a las filas del PRO. Entonces tienen esas posibilidades. Lo que dicen en el partido, en el PRO, es que van a llevar sí o sí un candidato presidencial. Hay que ver cómo están las condiciones para ver cuál es el nombre respecto de la situación de Marco Enrique Ominami. Y bueno, y ahí se cruza todo también con el tema parlamentario que está en operación activa, viendo cómo se van a negociar también los cupos para la senatorial y también para los cargos de diputados y diputadas, que también va a marcar mucho este debate de candidatura presidencial. Es que claro, el último tema que tú mencionas es clave, y por eso el PRO también quiere llevar candidato, porque todo esto tiene que ver que cuando haya un candidato único, al otro lado haya alguien con quien negociar, es decir, los cargos parlamentarios. Pues si todo esto, a esta altura, la gran presión es de los que quieren ser diputados y senadores, sea reelegirse o sea aspirar por primera vez, porque el candidato presidencial de su sector, la envergadura del candidato de su sector le permite negociar, si es que hay lista única de ese sector, porque si no la hay, acordemos que tenemos sistema Hunt, que hemos hablado del sistema electoral Hunt, que favorece a la lista más votada. Exacto. Por lo mismo, si cualquiera de esos partidos no va junto en una lista competitiva, no van a sacar parlamentarios o van a sacar muy poco. Entonces, están obligados a llevarse bien, pero no han logrado el mecanismo que también tenga legitimidad ciudadana. Oye, y para recordar lo de Marco Enrique Ominami, él tiene todavía 2 procesos penales pendientes. Entonces, claro, lo que están tratando es apurar, no el proceso penal porque todavía le queda,
pero que el Tribunal Constitucional declara inadmisible una norma que se le está aplicando y en ese caso se cae el proceso, no sé si uno de los dos procesos y eso, estoy haciendo memoria, porque como tiene procesos penales pendientes, el CERVEL declaró que no puede ser candidato. Uh-huh. Entonces lo que están tratando es que con la intervención del Tribunal Constitucional el CERVEL revierta esa decisión, cosa de que pueda ser candidato, no obstante siga vigente los dos juicios penales. Pero encuentro que le pones solo pimienta al zapato chino, no sé cómo decirlo, ya una mezcla, pero... Claro, pero es que los que quieren ser parlamentarios por el PRO quieren tener un candidato. No, sin duda, pero yo no sé si ese es el camino, porque francamente si tienes una persona ahí en diálogo con los tribunales, entre medio, por favor, bueno, que pero tienen candidato. a Guillé, pero si no les resulta tendrían a Guillé que se metió hace poco. Quizás es más simple, porque lo otro hace más ruido y enreda más el asunto. Sí, pero más competitivo aparentemente. Aparentemente. Bueno, en fin, Nicole, yo te interrumpí, perdón, estabas... No, sí, iba solo a complementar que, claro, aquí nadie quiere dar su brazo a torcer. Aquí se culpan todos, principalmente entre la DC y el Partido Socialista, porque en la DC dicen que finalmente el Partido Socialista no puede pretender tener el sartén por el mango cuando fueron ellos los que de alguna manera tomaron sus bolsos, se fueron de la casa, trataron de hacer una primaria con la izquierda que fue un total fracaso y finalmente que después quiera volver a poner las reglas, ellos dicen que no corresponde, por lo tanto... No es ir y volver, dicen. Claro, como que ellos se fueron, entonces, ¿por qué tienen que venir aquí a decir cómo tienen que hacer las cosas? Incluso dicen que esta presión que ha instalado el Partido Socialista de las primarias convencionales, que se ha hecho desde hace rato ya, por parte de Paula Narváez y también de Carlos Maldonado, no ha tenido el resultado que quizá ellos esperaban. En cambio, en el Partido Socialista dicen que la democracia cristiana aquí tiene una responsabilidad porque ellos dicen, hubo solidaridad de esperar finalmente la resolución que tomara la democracia cristiana en la interna con todo lo que pasó con Jimena Rincón, uh-huh. Y que finalmente aquí tiene que hacerse una medición ciudadana porque si no va a estar en duda también la legitimidad de la candidatura de la centroizquierda y ellos dicen que no se pueden dar ese lujo cuando además la participación del fin de semana fue totalmente inesperada para la mayoría de los partidos. Inesperada y también la tendencia marcó que los partidos tradicionales quedan bastante al debe, ¿no? O que no están tan vinculados con la búsqueda de la ciudadanía. Entonces también yo creo que ahí tiene un desafío, ordenar un poco el naipe para poder atraer a posibles votantes más allá de quien se elija también. No sé. Claro, y además que ellos dicen que toda esta presión que pone la DC es en base a encuestas que en el PS dicen se han visto totalmente sobrepasadas en los últimos resultados electorales y por lo tanto ellos dicen hay una posibilidad de que Paula Narváez no tenga el resultado que dicen las encuestas. O sea, hay toda una polémica que tienen que resolver sí o sí esta semana. Ese es el punto, están contra reloj, eso sí. Sí, cualquier mecanismo que elijan Maca y Federico tienen que implementarse en 3 semanas, que es más o menos lo que se demora cualquier mecanismo que ellos elijan de consulta ciudadana. Entonces, esto tiene que ser esta semana para poder estar implementándolo a mediados de agosto y ahí cumplir con los plazos de inscripción. Y lo que está claro que una primaria convencional no la alcanzan a implementar en 3 semanas, y yo eso lo he reporteado con varios especialistas. No hay ni una posibilidad, ni digital, ni no digital, ni presencial, ni una posibilidad, entonces van a tener que buscar algún sistema. Tú mencionabas la convención al estilo estadounidense, uh-huh. En fin. Pero ese zapato chino hay que hacer un punto. Si la candidata final es Yana Proboste, es una candidata competitiva. Entonces es una candidata que puede servirle mucho a ese sector porque puede apoyar a sus parlamentarios, a los que armen como lista parlamentaria. Entonces hoy día la negociación en realidad es la parlamentaria, porque el Partido Socialista tiene un problema, que si no negocia bien con Yana Proboste cupos parlamentarios, se le van a ir, algunos están en riesgo de quiebre, digamos, el partido, porque se le van a ir tratar de ir algunos al Frente Amplio a negociar cupos parlamentarios por el otro lado, ¿no? Entonces, es bien enredado, pero capas de negociación. Sí, ahora, pero si es que logran un buen candidato o candidata, en este caso competitiva, como Yana Proboste, una buena lista parlamentaria común, les puede todavía ir muy bien. Hoy día un sector desperfilado, pero les puede ir muy bien, porque recordémonos que el fin de semana pasado la participación fue la gran ganadora, por decirlo así. Después
vino Boric, ¿cierto? Y el Frente Amplio. Pero la derecha, claro, no estaba muerta, andaba de parranda, pero muchos votos de ahí son del centro político, de los de Sichel. Entonces, si hay candidata competitiva, puede pasar lo mismo que pasó en la gobernación de Santiago, que en una elección, en una primera vuelta presidencial, salga primera mayoría quizás Boric, segunda mayoría Yarna Proboste, y que fuera Sichel. Porque a la derecha no le fue tan bien. Si uno analiza los votos, lo que ocurre es que se dio por ganar, como casi por ganadora, porque no estaba muerta, pero no le fue tan bien si uno analiza los votos. Hay que hacer ahí la bajada también. Yo creo que era lo que hablábamos un poco ayer con el panel político. Falta todavía la bajada de o sea, quienes votaron, digamos, las características, las edades, claro, los sectores, pero también el voto de región, que fue bastante amplio. Falta mucho falta ahí elemento para poder analizar. Pero es una candidatura, la de Sichel, que se puede desguazar, que se puede vaciar por el lado de la democracia cristiana si va Yarna Proboste, lo que significaría que pudiera darse, porque además acuérdate que a Sichel le va a correr por el lado Kast, que es la derecha más dura. Por lo mismo, pudiera darse que la segunda vuelta sea como en la gobernación de Santiago, si es que lo hacen bien, es decir, con la centroizquierda y la izquierda en la segunda vuelta, ¿no? Sí, y además hay un dato adicional, que lo que han dicho los partidos de unidad constituyente es que si no hay una lista parlamentaria única, no hay acuerdo presidencial, o sea, está todo relacionado. Si hay candidatura presidencial única, es con lista parlamentaria única, si no, no hay trato. Ese es lo que han dicho los partidos. Y se mueren todos, eso es lo loco. Y vamos a tener una elección probablemente al estilo peruano, donde hubo una gran cantidad de candidatas y candidatos, que algunos dicen que es lo que se quiere evitar, pero que no está totalmente desechado dentro de los escenarios posibles, dadas las actuales condiciones y las negociaciones que han sido muy muy tensas hasta ahora sin un resultado claro. Increíble la poca capacidad de ponerse de acuerdo. Una papeleta gigante me empecé a imaginar, ¿no? Como que fuera la de los constituyentes, los concejales. Imagínate. Oye, sorprende la poca capacidad de ponerse de acuerdo. Es decir, es como falta de vocación de poder. Es raro. En fin, vamos a ir a la primera pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Nicole, Federico. Perfecto. Claro que sí. Bueno, y como siempre, antes de irnos a la pausa, los quiero invitar a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios financieros en la web copeuch.cl. Y quédate en la 92.9, ya lo sabes, estamos aquí en El Mostrador, en La Clave, y ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.